Querido Luis, estoy preparando este pequeño vídeo en respuesta a una perplejidad que me expresaste hace unos días en un correo electrónico, cuando yo te había dicho que el amor es perfecto y me dijiste pues que te llamaba la atención, que no lo acabas de entender. Quisiera explicártelo un poquito y de esto va este pequeño vídeo. Entiendo que esa expresión causa un poco de perplejidad. Uno puede decir del amor, no sé, que es bonito, que es agradable, que está muy bien, pero eso de que el amor es perfecto, pues resulta un poco chocante. Incluso también es fácil que a uno se le ocurran objeciones, ¿no? Hay amores que no son nada perfectos, sin duda alguna. No sé, el amor al vicio, pues no es muy recomendable, ¿verdad? ¿En qué sentido se puede decir, se puede considerar verdadera esa afirmación, ¿no? Que el amor es perfecto. Bueno, pues esto nos mete en harinas de filosofía. Y esto también es importante, aunque le dedique un minutillo para explicarlo, ¿eh? Aquí vamos a hacer filosofía, quiere decir, cuando se presenta un problema, este problema en particular, ponemos en funcionamiento pues los conceptos, las estrategias, los elementos de análisis propios de la filosofía para intentar dar un poquito de luz. Yo no pretendo hacer literatura amorosa, ni, ni, ni presentar ahora pues una charla amigable para jovencitos adolescentes, ni matrimonios en crisis, ¿no? Eso es otro problema, ese es un problema distinto. Por mucho que se pueda acusar de abstracto, de poco pegado al terreno el asunto que voy a tratar, pero voy a tratarlo así porque me parece que es la mejor manera de aclararse. Después, si acaso, ya vendrán pastorales, aplicaciones, pedagogías y todo lo que se quiera. Pero en primera instancia, este va a ser un problema que yo voy a abordar aquí con mis estratagemas filosóficas. Puede sonar también un poco a truco para escabullirse de algunos problemas, pero quien lo piense así, pues me importa un pito. Yo voy a hacerlo de esta manera y al que no le guste, que se rasque. Comencemos por una clarificación de términos y por hacer el plan de lo que va a seguir. Clarifiquemos los términos. Cuando digo el amor es perfecto, ¿qué quiero decir? Por amor y por perfecto. Pues por amor quiero decir la inclinación de cualquiera hacia cualquier cosa. Es verdad que en el lenguaje ordinario, en el uso ordinario, el amor lo solemos referir a personas. Un enamorado pues no es el que tiene mucho aprecio por el geranio que tiene en el jardín, sino el que ama a una mujer, o enamoradas el que ama a un chico. Amor lo solemos reservar para las relaciones interpersonales, incluso muchas veces solo para las relaciones interpersonales sexualizadas, el amor entre marido y mujer, o de los novios, etc., ¿no? O el amor a Dios. Bueno, yo no quiero ser restrictivo ahora, y además la tesis esa de que el amor es perfecto la refiero a todo amor, en la medida en que es una operación que alguien realiza, que algo o alguien realiza en relación con algo que le resulta atractivo y por lo tanto por eso se inclina hacia eso, lo tenga o no lo tenga. Amo el libro que no tengo, pero y lo deseo. Amo pues a la persona que es mi esposa, a la que poseo, claro. Se puede amar algo que se posee y algo que no se posee, pero en todo caso se trata pues de una inclinación, de un estar mirando hacia esa cosa, encontrándola positiva, ¿verdad? Y se opone al odio, cosa elemental. Y luego viene la palabra perfección, que resulta un poco perturbadora, porque no es muy corriente.
Como decía al principio, pues decimos que el amor es bueno, es atractivo, es positivo, pero eso de que es perfecto resulta un poco chocante. ¿Qué quiero decir con perfecto? Quiero decir algo ciertamente poco atendido, pero que es importante. Es perfecto lo que está acabado, lo que tiene todo lo que tiene que tener y que por tanto resulta atractivo, bueno, valioso, positivo. Lo que pretendo decir por lo tanto es que el amor es algo atractivo, bueno, valioso y positivo. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el primer paso. Y luego, ¿cómo vamos a reflexionar ahora sobre el amor? Yo creo que lo primero que hay que hacer es atender a dos aspectos. Porque también resulta que fácilmente nos inclinamos a pensar en el amor como un asunto meramente práctico. El amor que quiero tener, que quiero realizar mejor, o que debo evitar quizás porque no es un amor muy bueno. Asuntos prácticos o asuntos morales. Pero hay un asunto teórico previo que es importante y que no se debe desatender. Y por eso me voy a entretener en él un poquito. Así que aquí distinguiremos esos dos aspectos. Por un lado, el aspecto teórico del estudio del amor y por otro lado, el aspecto práctico. El aspecto teórico nos enfrenta con algo muy sencillo. ¿Qué es en el sentido de qué hay cuando hay amor? Cuando uno se encuentra con una flor y le preguntan, ¿qué tienes delante? ¿Qué hay ahí? Pues entonces uno puede describir, pues mira, los pétalos, los sépalos, las hojitas, el tallo, esta cosa, esta otra. ¿Qué realidad palpable, por así decir, tenemos cuando se encuentra uno con algo que se llama amor y no se llama bicicleta? O no se llama odio, o no se llama esperanza, o no se llama verdad, porque son cosas distintas. ¿Cuál es el contenido real del amor? ¿En qué consiste? Y eso es a lo que le voy a llamar también para dejarlo muy claro, su realidad física, palpable, real. La realidad del amor, que es distinta de su moralidad. Hay amores buenos y amores malos, pero son amores. En cuanto que son amores, hay alguna realidad puesta, pero también hay su ordenación correcta o incorrecta en la práctica y por eso son buenos o malos, ¿de acuerdo? Pues primero reflexionaremos brevemente sobre el amor en el sentido teórico, qué es el amor, y después veremos en qué sentido el amor se puede decir bueno o malo. Porque así tendremos dos tipos de perfección en relación con el amor. Su perfección, digámoslo así, física, y su posible perfección moral. Vamos a por la cuestión teórica. Vamos a por la física del amor. ¿Qué realidad tiene el amor? Cuando hay un acto de amor, ¿qué realidad física hay? Me gustaría poder decir, ¿qué realidad material? Me gustaría por aquello de la claridad, pero no sería verdad, porque el amor no es material siempre. Aquí tenemos que entrar en una cuestión que es un poquito técnica o retorcida, si se quiere. Es una distinción que encontró Aristóteles en la antigüedad, que también había visto Platón, por supuesto, y que tiene una importancia enorme para comprender la realidad. Es la distinción entre movimiento y operación. Uno puede actuar de dos maneras, moviéndose u operando. ¿Qué entiendo por moverse? Moverse en el sentido de, por ejemplo, desplazarse, caminar, o moverse en el sentido, aunque resulte un poco más raro, en el sentido de cambiar de tono de color, por ejemplo, ¿no? O de tamaño. Esos son movimientos. Y las operaciones son cosas distintas. Y aquí es un asunto importante, porque el amor es una operación, no es un movimiento. Y por eso
de entrada ya es una perfección. Bien, pero para explicar esto, perdón, pues hagamos un poquito de argumentación. Vamos a ver, en el movimiento, ¿qué pasa? Y tomemos como referencia, como modelo, el movimiento de traslación, el cambiar de lugar, ¿no? Estoy aquí y ahora después estoy acá. En los movimientos, esto lo captó muy perspicazmente nuestro viejo maestro, en los movimientos el fin está fuera del movimiento. Parece una pamplinilla. Yo camino mientras no he llegado a la meta y justo en el momento de llegar a la meta ceso mi caminar. O sea que el movimiento es una realidad que es como la escalera. Cuando ya he subido, la tiro. ¿Para qué la quiero? Si ya he llegado a donde quería subir, ¿no? Si quiero bajar, ¿no? El fin del movimiento está fuera del movimiento. Y el fin del movimiento hace también de agotamiento del propio movimiento. Por eso el movimiento es intrínsecamente una realidad imperfecta. Tiene que agotarse para conseguir aquello para lo cual existe. Esta es una situación curiosa. El movimiento es imperfecto porque tiene que morir para florecer. Por el contrario, en las operaciones no. Pongamos un ejemplo distinto. El ver. El ver es una operación, una actividad, pero que no es movimiento. ¿Por qué? Porque el ver no es algo que yo hago antes de ver. El movimiento sí que es algo que yo hago antes de llegar, de haber concluido el desplazamiento. El ver lo hago mientras estoy viendo. O sea, el fin del ver no está fuera y después del ver. Es muy sencillo y muy elemental lo que estoy diciendo, aunque pueda resultar al expresarlo un poco retorcido, ¿no? Lo visto está en el ver, mientras que el fin del desplazamiento no está en el desplazamiento. Cuando me desplazo, acabo de desplazarme y entonces ya estoy en la meta. Pero cuando veo, si ceso de ver, ya no veo. Lo visto está mientras estoy viendo. El viaje está para dejar de viajar, pero el ver está para ver. Cuando se camina no se tiene la meta, cuando se ve se tiene lo visto. ¿De acuerdo? Esto es curiosísimo y es muy interesante. ¿Por qué? Porque el movimiento es intrínsecamente imperfecto y el operar no. Hay obrares, operares, perdónese la expresión, actividades de este tipo que son imperfectas por alguna razón, por ejemplo el ver, porque supone un órgano material, pero puede darse una operación que sea completamente perfecta. De hecho, estas operaciones, las actividades que no son movimientos, las operaciones he llamado, es lo que también se conoce en el lenguaje escolástico clásico como acciones inmanentes. Inmanentes significa el fin está dentro. Por tanto, todo movimiento es actividad transitiva o transeúnte. La teoría de las acciones inmanentes es sumamente importante. Tiene repercusiones de un enorme alcance. Entre otras, es lo que permite demostrar la inmortalidad del alma humana, por ejemplo. Si todas nuestras operaciones fueran movimientos, entonces seríamos seres abocados a la destrucción. Nosotros hay operaciones perfectas. Bueno, pero ese es otro berenjenal en el que no quiero meterme ahora. Distinguimos entre operaciones inmanentes y operaciones transitivas. Y el amor es operación inmanente. Y por tanto, algo de entrada perfecto. Por comparación al menos con
el carácter imperfecto que tiene por definición todo movimiento. Bien, pues el amor es operación inmanente y por tanto ya es una realidad de un nivel superior a la realidad del mero movimiento. Pero tenemos que afinar, porque operaciones inmanentes hay muchas. De hecho, todas las operaciones que realizan los seres vivos son operaciones inmanentes. Todas las operaciones de los seres vivos son de esa clase. Porque vivir es justamente obrar sobre sí mismo, no fuera, sino dentro. Es actividad inmanente. Eso es lo característico de la vida. No puedo entretenerme en más detalles ahora. Estos son conceptos clásicos, trillados de la psicología aristotélica. Bueno, pues distingamos para situar el amor en el nivel que le corresponde. Y aquí se puede ver pues un esquema de las operaciones que se pueden encontrar entre los seres vivos, corpóreos que conocemos. Hay 3 grados de vida: vegetativa, sensitiva y racional, y cada uno de esos grados de vida es fácil entender que son grados de intensidad. Es más vida la vida humana que la animal, es más vida la vida animal que la vegetal. Cada uno de esos niveles tiene sus operaciones características. Las propias del nivel vegetal son nutrición, crecimiento y reproducción, archiconocido, ¿verdad? De la vida sensitiva ya hay 3 clases. Unas para conocer, otras para apetecer, para amar y para odiar, etc. Y otras para moverse en el caso de algunos animales, ¿verdad? Pues ahí se tiene el cuadro, quien quiera entretenerse pues lo puede ver. Para conocer. Quietos paraos, porque aparece una objeción de inmediato. ¿Qué pasa con esas operaciones que hemos definido como actividades que tienen fin dentro de sí mismas, que sin embargo tienen un efecto externo evidente, como la reproducción, la criaturita, o la locomoción, el estar en otro sitio? Ese es un problema francamente distinto. En el caso de la locomoción, simplemente observar que no es lo mismo que el movimiento, porque en la locomoción es el propio viviente quien se automueve. Ese elemento de auto cambia la situación por completo. Pero en fin, un problema colateral que ahora podemos simplemente dejar señalado y ya está. Lo interesante aquí son las pasiones, el grupito que aparece en verde: apetito concupiscible y apetito irascible. Ahí se sitúa el amor. El amor es un acto animal del apetito sensitivo, concupiscible. Los animales aman, ya lo he dicho anteriormente. Y ahí hay un tipo de amor que es un amor que está ligado al conocimiento sensible, porque solamente se puede amar, y este es un detalle muy importante, lo que se conoce. Nadie ama lo que no conoce en alguna medida. Bien, pues el animal que conoce, a continuación puede apetecer amar eso que conoce, odiarlo, etc. Y luego, en el caso de la vida humana, tenemos 2 facultades, una de conocimiento y otra de apetición, que son completamente distintas de los animales, que son la inteligencia o el entendimiento y la voluntad. Y el amor también se sitúa en la voluntad. Están en esos niveles. ¿Por qué? Pues eso es lo que tendremos que explicar a continuación. Pero lo que en este cuadro aparece con claridad es que el amor se sitúa en los niveles de perfección real, física, más elevados, en el apetito concupiscible de los animales y en el apetito racional o voluntad de los seres humanos. Con la explicación del cuadro anterior de actividades inmanentes, la cosa queda sustancialmente resuelta, pero de una manera un poco tosca. Sobre esto se puede hablar, como te puedes imaginar, horas y horas. Aún así, aún siendo verdad que el tema es amplísimo, no quiero dejar escapar 2 o 3 observaciones que son importantes para apreciar con más precisión en qué sentido se puede decir que el amor es perfecto. Bien, hemos quedado en el cuadro anterior que
Hay dos tipos de amor. El amor sensible, el amor pasión, está entre los apetitos concupiscibles que tenemos en común con los animales. Y luego está el amor racional o intelectual o espiritual. Lo de racional a veces parece una palabra un poco extravagante. Que es propio de la voluntad, que es el apetito, la capacidad de querer espiritual propia y exclusiva del ser humano entre los seres materiales. También lo tienen los ángeles y lo tiene Dios. He dicho antes que todo apetecer como operación es consecuencia de un conocer. Solo se puede querer, amar en el sentido más amplio de la palabra, si se conoce, aunque sea de una manera muy imprecisa o muy vaga algo. No puedo apuntar a una meta si no la veo, si de alguna manera no tengo alguna noticia de ella. Bien, pues esta es la idea. A todo tipo de conocimiento sigue un apetito proporcional. El apetito sensible, el amor sensible es uno de esos apetitos, pues deriva del conocimiento sensible de los sentidos. Ese amor sensible también es una pasión. Y como digo, insisto, la tienen también los animales. Pero el amor espiritual, el amor derivado del conocimiento intelectual, que eso significa, es exclusivo del ser humano. ¿Y qué es mejor? ¿El amor sensible o el amor racional? Porque en nosotros se dan los dos. Bueno, pues para eso hay que tener en cuenta dos cositas que aparecen en la pantalla a la derecha. Por un lado, la distinción entre lo material y lo espiritual. Una distinción que para el empirismo y el positivismo modernos y para en general todos los materialismos, pues es una distinción banal. Y sin embargo es esencialísima, importantísima, de la máxima relevancia. Ahora no me voy a entretener, claro está, en clarificarlo, pero hay que tenerla en cuenta. Y si se quiere resolver este asunto con claridad, no se puede pasar por alto del todo. El espíritu es absolutamente superior a la materia, absolutamente. El adverbio aquí es importantísimo. Es decir, consideradas las cosas sin más. ¿Por qué? Pues porque el espíritu, al ser espiritual, valga la expresión, no tiene ninguna limitación, mientras que la materia, por definición, es limitada. El hombre es un mixto de materia y espíritu. Y por eso en él hay elementos materiales que espiritualmente pueden ser superiores a los espirituales. Uno tiene obligación, por ejemplo, de resolver sus necesidades alimenticias. Y es una necesidad además espiritual. Tienes obligación moral de ocuparte de tu alimentación, ¿verdad? Y luego hay una segunda cosa que no se debe desatender, que es la distinción, y esta es un poco más complicada, entre perfección pura y perfección mixta. Vamos a ver, hay cosas que son más o menos perfectas, pero que nunca pueden ser absolutamente perfectas. Por ejemplo, correr. ¿Por qué no puede ser absolutamente perfecta? Es una perfección, una cierta característica positiva, ¿verdad? El poder correr. ¿Por qué no puede ser absolutamente perfecta? Porque es imposible un correr que no pueda ser más correr. Yo siempre puedo correr más, o en general, algo puede siempre correr más. Dicen los físicos que la velocidad tope, límite en la naturaleza es la velocidad de la luz, que más allá de esta velocidad no se puede correr. Bueno, pues esa sería entonces la velocidad perfecta, pero absolutamente consideradas, una velocidad superior también es posible. ¿Cabe un peso que sea el peso perfecto? En el sentido de pleno, completo, total. Pues ese sería un peso infinito. ¿Y cuál es un peso infinito? Pues es como un número infinito. ¿Y cuál es un número infinito? Un número que no se da. Porque siempre cabe un número más, precisamente por ser infinito. O sea, las perfecciones mixtas son aquellas que no admiten el máximo grado.
¿Y por qué no admiten el máximo grado? Porque incluyen imperfección. El correr supone cuerpo, el peso supone cuerpo, y el cuerpo pues siempre es finito, ¿verdad? Esas son las perfecciones mixtas. De ese tipo es el amor pasional, porque es un amor material. El conocimiento sensorial es un conocimiento a través de un órgano material. Y hay perfecciones puras. Esas sí que admiten el máximo. ¿Cabe el máximo amor? Sí. ¿Cabe la máxima verdad? Sí. ¿Cabe el máximo poder? Sí. ¿Cabe la máxima sabiduría? Sí. No digo en el hombre, digo en general. Bien, pues el amor es de ese tipo de cosas, es una perfección pura. Y aquí llegamos quizás al punto más significativo del asunto, ¿no? El amor es perfecto significa, es una perfección pura. Segunda precisión. Y voy a tener que apelar a tu querido abuelo. En Fundamentos de Filosofía, obra archiconocida y que algunas páginas al menos habrás leído, viene una interesante consideración que nos puede ser útil ahora sobre la perfección del amor. Porque otro problema que cabe plantearse es ¿qué es mejor? ¿Qué es más perfecto? Y no digo en el plano moral, sino en el plano de la perfección natural. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más perfecto? ¿Conocer algo o quererlo? Bueno, pues en unas páginas de Fundamentos uno encuentra una cierta orientación. Es una tradición en el tomismo, ligado en esto de nuevo al aristotelismo, el afirmar la primacía absoluta del conocimiento sobre la volición, o en general sobre el apetito. ¿Por qué? Pues porque absolutamente hablando, lo que puede ser conocido es mucho más que lo que puede ser apetecido. Lo que puede ser conocido es todo ser, como se suele decir, el ente, todo lo que es. Pero solamente se puede apetecer lo que es bueno. Y no es que haya menos bienes que entes, porque todo ente es bueno, sino porque el carácter de bondad que tienen las cosas es un aspecto de ellas y se fundamenta precisamente en su ser. Como el bien se fundamenta en su ser, el conocer que capta el ser es más que el querer que se apoya en el bien. Dicho esto, sin embargo, viene una consecuencia, por así decirlo, práctica, que sería, bueno, entonces, si usted dice que conocer es mejor que querer, será mejor conocer a Dios que quererle. Sobre eso viene ahora una consideración relativa del conocer y del querer, especialmente en el caso del conocer y del querer humanos. Es necesario tener en cuenta que en general querer se refiere al objeto en sí mismo, he dicho conocer, querer se refiere al objeto en sí mismo y conocer se refiere a la presencia de ese ser en nosotros. Cuando conozco, la cosa conocida está en mí. Cuando quiero, yo estoy en la cosa querida. Me enajeno, por así decirlo, ¿no? Bien. Entendido esto, ahora uno se pregunta, ¿y qué es mejor? ¿Que el objeto del conocer y del querer esté en el sujeto o que el sujeto esté en el objeto? Y entonces ahora sí que viene el decir, depende. Si el objeto es tan escaso, tan imperfecto, que en sí mismo es muy poca cosa, está mejor siendo conocido que siendo querido. La cosa, por ejemplo, la piedra en mi conocimiento es mejor
absolutamente hablando, quiero decir, desde el punto de vista de la descripción física de las cosas, la piedra en el conocimiento está mejor que siendo piedra, porque la piedra que es piedra es material, mientras que la piedra que está en el conocimiento está espiritualizada, está desmaterializada. Ahora bien, para los seres espirituales, que precisamente en sí mismos son más que en mí, porque mi subjetividad es finita, es mejor lo contrario. Y en este sentido, se puede decir con toda rotundidad, desde esta perspectiva filosófica, que querer a Dios es mejor que conocerle. Al margen de otras precisiones que se debieran hacer respecto de la vida futura. Pero ese no es asunto ahora. Bueno, concluyamos esta primera parte. Las ideas fundamentales. 1. Que el amor es operación inmanente y por tanto algo más perfecto que el movimiento meramente físico. 2. Que el amor es perfección pura. Esto significa que en las versiones materiales, el amor pasión, el amor sensible, esa perfección pura está condicionada por la materialidad. Y por tanto ese amor sensible no es perfectamente puro. Aunque el amor espiritual sí lo es. El amor espiritual a su vez, aun siendo perfección pura, también puede ser finito. Y de hecho lo es. Nuestro amor espiritual es un amor finito. Pero al ser perfección pura, el amor admite el máximo grado. Cabe el amor perfecto. El amor perfecto en todos los sentidos. Es decir, el amor que sea total, absoluto. Y a eso todo el mundo llama a Dios. A todo lo cual hay que añadir. El ser humano es un ser compuesto de materia y espíritu. Y por lo tanto, no se trata en su caso de decir, pues lo mejor es que tenga amor espiritual y no tenga amor corporal, sino que lo mejor, que así está hecho por naturaleza el hombre, es que tenga los dos. Amor sensible, por eso lo tiene, y amor espiritual. Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de nuestra situación en este mundo, dada la condición que tiene nuestra capacidad de conocer y de amar, es mejor, no desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista físico, el amor a Dios que el conocimiento de Dios. Cambiemos a la consideración práctica del amor. La consideración teórica, ¿qué es? La consideración práctica, ¿qué hacer con él? Pero quiero comenzar ya en la cuestión práctica justamente con un detalle muy característico de nuestra época, que es la omnipresencia del amor. Amor hasta en la sopa, hasta la extenuación, hasta el agotamiento. Todo tiene que ser amor y lo único que importa es el amor y lo demás son cuentos chinos y olvídese usted de justicia, de otras virtudes, templanza, fortaleza, nada importa, lo importante es el amor y hasta se le coge la palabra a San Pablo para decirlo, ¿no? Junto a eso también otro detalle que me parece excesivo de nuestra época es el hablar del amor sin más determinaciones. ¿El amor a qué? ¿O a quién? Mi vocación es el amor. Bien, buen libro. Además, una biografía de Santa Teresita. Pero mi vocación es el amor ¿de qué? ¿De los bocadillos de chorizo? Evidentemente que no, pero quizás por el interés de mantener la fuerza del título se pierde claridad expresiva. ¿Lo importante es amar o lo importante es amar a Dios? Claro, esas cosas a mi juicio son fundamentales y por eso con mucha facilidad nuestra perspectiva práctica sobre el amor, es decir, si debemos amar o no y cómo debemos amar, pues se convierte en una auténtica tortura porque todo es blandito, azucarado,
almibarado y ambiguo, y no hay quien se aclare. Sirve el amor pues para justificar al final cualquier fechoría, porque por amor pues uno se deja a la mujer con la que ha comprometido su vida y se larga con la secretaria, ¿verdad? Y no es ese el asunto, sino que hay que ponerle un poquito de cabeza y de orden. Y para rematar la jugada, pues siempre tenemos a mano a San Agustín. ¿Cómo no echar mano de San Agustín? Y el diligue et quod vis fact. Ama y haz lo que quieras. Ya no hay vueltas que darle. Si el ama es lo importante, el resto no hay nada que hablar. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. San Agustín hacía lo que quería después de amar a nuestro Señor. O lo único que hacía era amar a nuestro Señor y sacar todas las consecuencias. Ojo con la retórica del amor, que es archipeligrosa. Y al final no hay, insisto, quien se aclare. Por un lado y por otro lado se justifica cualquier tipo de bellaquería. Vamos a hablar de la cuestión práctica del amor. Conviene hacer alguna aclaración sobre qué significa perspectiva práctica. La perspectiva práctica aquí significa perspectiva moral. Lo que pasa es que esta palabra moral tiene unas resonancias que pueden entorpecer un poquito la cuestión, ¿no? Perspectiva teórica es cómo es la cosa. Perspectiva práctica, en qué medida puede ser realizada por el ser humano. Digo que la perspectiva práctica y su conexión con la moral puede ser problemática por lo siguiente, porque solemos pensar que lo moral es lo relativo a las obligaciones del ser humano. Un problema moral es el problema de si debo o puedo hacer algo, normalmente, ¿no? Bueno, eso es verdad, pero es solamente parte de la verdad y conviene tenerla junto con otras consideraciones para no perder perspectiva. Es verdad que la moral tiene que ver con los deberes, pero previamente tiene que ver con los bienes. O sea, la pregunta moral es ¿en qué medida lo que yo puedo hacer tiene conexión, positiva o negativa, con el sentido de mi existencia? ¿Qué quiere decir? Con mi realización como ser humano. Ahora no me voy a entretener mucho más, porque si no, no llegaríamos a la cuestión que nos interesa, que es la moralidad del amor. Pero de lo que se trata es de esto, no de detectar deberes, que también, pero eso al final, deberes que tenemos respecto del amor, sino en qué medida el hacer actos de amor es positivo o negativo respecto de nuestra existencia. Este es el punto de vista de la moral. También para quitar de en medio un montón de literatura que es completamente inútil para este asunto, que es toda la literatura amatoria. Desde que hubo la liberación sexual 50-60 del siglo pasado, ha proliferado como la peste un tipo de literatura que pretende explicar cómo hay que ligar, cómo hay que hacer el acto sexual, los adolescentes cómo tienen que relacionarse en las discotecas, en fin. Eso son técnicas en el mejor de los casos. En el ordinario de los casos son guarradas. Pero en el mejor de los casos se refieren solamente técnicas. El que le digan a uno cómo cocinar una tortilla de patata no es explicarle si debe hacer una tortilla de patata y si la tortilla de patata es buena. Pues esto es lo que pretendo decir. Las técnicas amatorias, las artes amatorias, etcétera, serán oportunas si lo fueran para explicar cómo realizarlo, pero no explican ni tienen conexión con cuál es el sentido y si es bueno o malo un amor u otro. Y esto también implica otra cosa, esto también quiere decir la perspectiva moral, que no nos planteamos la cuestión del comportamiento de los animales cuando aman. Insisto que amor lo estoy tomando en un sentido absolutamente universal. Y ya he dicho en otro momento que también los animales aman. No, claro, como los animales no son libres, su conducta no tiene una consideración moral posible. O sea que plantearnos la perspectiva práctico-moral del amor viene a significar en qué medida es bueno para nosotros, porque somos sujetos libres, amar.
Como no es posible abarcar toda la materia en este vídeo, me limitaré a hacer solamente algunas observaciones. Y la primera que quiero hacer es relativa al concepto mismo del amor, y más exactamente en su relación con el ser humano. Al principio, cuando hablábamos del amor en su sentido más amplio, que también es ejercido por los animales, he caracterizado el amor como una inclinación, referencia, un estar orientado hacia. Eso valía porque las vacas aman la hierba, como dije, pero cuando nos referimos al amor humano, pues quizás esa manera de expresarse resulta excesivamente artificial. Amar en el hombre y amar en cualquier sentido y cualquier cosa, con cualquier intensidad, con cualquiera componentes más o menos profundos, significa lo que creo que Piper expresa en este texto. Sugiero que se pare el vídeo y se lea el texto que aparece en pantalla. Amar es afirmar a lo otro, pero afirmarlo con la voluntad, no solamente con el entendimiento, no solamente constatar que ahí está algo, sino aprobarlo, pensar y poner el corazón en que aquello exista. Por eso también puede decirse en una expresión menos romántica que amar es adherirse. ¿Y esto qué importancia tiene en la práctica? Pues lo siguiente. Si amar es adherirse, amar es implicarse en lo amado, de una u otra manera. Si yo amo mis gafas, pues entonces estoy en mis gafas, y mis gafas forman parte de mi mundo. Y entonces yo soy un señor con gafas. Y la cuestión es, ¿y el ser un señor con gafas es algo positivo y bueno? Hombre, en principio sí. Si mi amor a mis gafas fuera un amor que me tuviera mucho tiempo entretenido en limpiarlas, en ponerlas rectitas, en que estén en su lugar, en que cuadren bien en los dos ojos, que su graduación sea la más tal, uno pensaría, te estás pasando de amor a las gafas. Pues claro. Cuando amas te adhieres, te implicas. Ojos que no ven, corazón que no sientes, la inversa. Si no quieres sufrir, no ames. Si no quieres gozar, no ames, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no sienten, positiva y negativamente. Pues esa es una primera advertencia. Ojo, ¿qué es lo que amas? Porque ahí estás poniendo tu vida. Bueno, pues segunda observación. Si el amor es bueno o es malo, tendrá algo que ver con qué es lo que se ama. Y entre las cosas que se pueden amar, pues yo creo que es necesario hacer una distinción básica. El amor a cosas y el amor a personas. Esta distinción es muy apreciada por los personalistas contemporáneos. Es una distinción válida, claro está, que hay que mantener, sin embargo, dentro de sus justos términos. Vamos a hablar ahora del amor a las cosas y, en su momento, del amor a las personas. Amor a las cosas, pues una piedra, un río, la naturaleza en su conjunto, el cosmos, un planeta, las nubes, en fin. Y podremos incluir ahí las cosas artificiales también, ¿verdad? El móvil, la sartén, un libro, el coche, el avión, el chalet en la playa y estas cosas. Bien. Sobre el amor a las cosas, hay una virtud que tiene mucho que ver en la tradición moral, que es la templanza, que se refiere principalmente a las cosas relativas a nuestra alimentación y a la bebida, pero que en general también se refiere al uso que el ser humano puede hacer de las cosas materiales, ¿verdad?
Por ejemplo, una parte de la templanza es la virtud de la pobreza, que no consiste en no tener la virtud, sino en aplicar el corazón adecuadamente a las cosas, es decir, amarlas como deben ser amadas, o mejor dicho, como debemos amarlas, porque las cosas son cosas, aunque estén vivas, aunque sea la mascota. En esto el personalismo tiene razón. Los seres que no son personas no tienen derecho ninguno. Es que el derecho del perro a la alimentación no tiene derecho. Tendrá otras cosas y no hay que ser crueles con los perros y hay que cuidarlos. Y hay que cuidar la naturaleza. Pues claro que sí. Porque no es criatura nuestra, ni está absolutamente en nuestras manos, ni muchísimo menos. Y aunque estuviera en nuestras manos, tiene una entidad que tiene que ser respetada. Bueno, no me voy a meter por los carriles de la ética ecológica tan de moda en la actualidad. Solamente estos escasísimos apuntes. Las cosas son distintas e inferiores a las personas. Por lo tanto, un amor a las cosas que las coloquen al nivel de las personas es un amor equivocado, malo. Es que quiero tanto a mi perro, pues tú eres imbécil. Es típico del mundo occidental urbanita, ¿verdad? El tener a los perros como personas. En realidad lo que se hace con las mascotas es una proyección antropomórfica, ¿verdad? Tenerles como una persona más, cuando no es así. Y luego con las cosas puramente materiales, también la distancia adecuada. No nos pueden esclavizar. No nos deben esclavizar. El peligro del mundo contemporáneo, pero tiene sus razones que ahora no son del caso, es vendernos que el hombre tiene que someterse a la naturaleza. Estamos al servicio de la Pachamama y de la madre que la parió. Pues no. La naturaleza está hecha para el hombre y no el hombre para la naturaleza. Eso también forma parte del amor adecuado a la naturaleza y a nosotros mismos. Un capítulo aparte es la cuestión del amor a personas. Claro, las personas se diferencian de las cosas en que son sujetos de derecho. Es decir, hay algo que respetar en ellos mucho más profundo que su simple naturaleza, porque la naturaleza de las personas es enormemente más rica, perfecta, valiosa que la de las cosas. Eso nos llevaría también muy lejos para poderlo mostrar con claridad. Pero démoslo por sentado. A las personas no se les puede querer igual que a las cosas, porque su naturaleza es completamente distinta. Y aquí se abre un mar enorme, enorme, en el que no solamente está el buen rollito de saludar al vecino y estas cosas, sino también la justicia, el derecho, la organización política, la organización familiar, la religión, infinidad de cosas entran aquí. Por eso ahora no puedo tampoco ser demasiado preciso en muchas cosas. De nuevo me limitaré a algunas pinceladas. Primero, el amor a individuos. En esto también la variedad es enorme. Una cosa es la relación con mi esposa o con mis hijos y otra la relación con el vecino o con un compañero en un autobús o con una persona con la que me cruzo en la calle o con un habitante de Sydney. Son situaciones francamente distintas. Y también aquí hay una medida, que eso es lo moralmente relevante, hay un equilibrio adecuado en el amor. ¿Cómo debo amar en cada ocasión? Pues depende de cada ocasión, claro está. Al vecino de asiento en el autobús no tiene sentido que le preguntes, bueno, ¿ya has hecho la declaración de la renta? Pero a tu padre, si es mayor, o a tu hijo según su edad, o a tu mujer le puedes preguntar eso, claro. Son cosas distintas, ¿verdad? ¿Hemos de tratar exactamente igual a todas las personas? Absolutamente no. Absolutamente no. Es injusto tratar de manera igual a personas desiguales, en situaciones desiguales.
El colmo del amor entre personas se llama amistad. Y ese también es otro capítulo sumamente fascinante. La amistad es una situación muy especial. No se puede asimilar con las relaciones familiares, ni con las relaciones ocasionales entre personas, porque pueden someterse a muchas variables. Y desde luego no es la panacea de las relaciones. Ojo, esa obsesión por ser amigos de todo el mundo no es correcta. No se puede ser amigo de todo el mundo. Incluso me atrevería a decir, ni siquiera se debe ser amigo de todo el mundo. Siempre me viene a la mente el ejército. En el ejército, el superior no puede ser amigo del inferior. El sargento, para dirigir el pelotón, y yo he sido sargento para hacer la mili, no puedes estar de buen rollito con los soldados, tienes que mandarles. Y mandarles además cosas arduas a veces, y si hay buen rollito, mala cosa. De hecho, eso era penalizado. Yo no soy amigo de mis hijos, soy su padre. Es una cosa muy distinta. Así que ojo también con el reblandecimiento de estos lenguajes y las simplificaciones abusivas. Hay relaciones de jerarquía en las cuales no hay amistad. La amistad exige una cierta igualdad. Y hay otro punto aquí de las relaciones entre individuos que me gustaría señalar porque está olvidada, que es el honor. ¿A quién se presta honor? A las personas con alguna cualidad sobresaliente. No se celebra a nadie, es más, los que podrían ser héroes suelen ser en la actualidad maltratados, porque siempre se considera que el que está arriba por alguna razón injusta. Y sin embargo, es de justicia al gran hombre de ciencia, de pensamiento, de acción, darle el reconocimiento debido que se suele dar. En general, todas las relaciones entre individuos deben de ser de benevolencia. Y yo tengo que desear el bien a todos. Eso es lo justo. Lo que pasa es que esa benevolencia puede tener unas exigencias prácticas más concretas, o menos concretas. Mi benevolencia con el habitante de Sydney, pues es una benevolencia que podríamos llamar en el lenguaje corriente teórica, ¿no? Porque es ineficaz, no comporta en principio casi nada o nada. Pero sin embargo esa actitud de benevolencia debo de mantener. Bien, esto por lo que hace la relación con individuos. Luego vienen las sociedades, donde aparece el reconocimiento y el amor a la familia, no solamente a las personas de la familia, sino a la familia como estructura que unifica, o a la sociedad política, lo que se llama patriotismo. No son personas, ni la familia ni la sociedad civil son personas, pero como son para las personas, entonces también indirectamente necesitan moralmente un cierto amor. El amor a la sociedad civil se llama patriotismo y es una virtud que forma parte de la justicia. Lo mismo que en la familia, pues podríamos llamarla piedad. Y luego nos queda, en tercer lugar, Dios. Lo pongo aparte porque es aparte. Dios no es una persona más. No es una persona conmensurada con las demás. Ojo, porque a veces los cristianos, con aquello de la familiaridad que tenemos con Dios, perdemos la perspectiva adecuada. Dios es el ser supremo. Dios es el autor de todas las cosas. Poder absolutamente infinito, omnisciente, con todas las cualidades positivas posibles. No es un abuelete con una chilaba blanca y unas barbas largas, ¿no? No. Dios es el ser supremo. Y a Él se le debe, antes que a nadie, todo el amor. Cuarta observación sobre el amor y su moralidad. Su moralidad no depende solamente del objeto, no depende solamente de que esté siendo amado, sino también del modo como sea amado. Y sobre esa cuestión pues hay que tener en cuenta varios factores.
Primer elemento. Tipo de amor. En el sentido de, ¿es un amor sensible o es un amor intelectual? Amor intelectual no significa un amor, como se suele decir, platónico, que no toca lo amado, que se mantiene a distancia idealizando lo amado. No, 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 no. Amor intelectual quiere decir de la voluntad. Bueno. El amor sensible y el amor intelectual, como he señalado, son distintos, pero no son opuestos ni excluyentes. Pero pueden entrar en conflicto. Desde luego, el amor racional, el amor de la voluntad, es el amor principal. Y ese es nuestro corazón. El amor sensible es un acompañamiento que a veces se desmadra y hay que tenerlo controlado. Para eso están las virtudes fundamentalmente de la templanza y de la fortaleza en la moral clásica. Bien. Pues la proporción entre estos amores tiene que ser la adecuada. Ejemplo clásico y elemental, el amor matrimonial. ¿En qué proporción tiene que entrar ahí, en el amor matrimonial, el factor pasional sexual? Hay una castidad matrimonial, no consistente simplemente en no poner medios que impidan la vida, y no consiste en que se puede usar del matrimonio en cualquier momento y ocasión y por cualquier razón posible, ¿no? No, 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 no. El amor sexual en el matrimonio, que sea en principio lícito, tiene que ser también un amor ordenado. La realización del acto sexual no es anchas Castilla y aquí vale todo. ¿En qué proporción tiene que entrar el atractivo sexual en la concertación de un matrimonio? Chico conoce a chica, chica conoce a chico, se atraen. Bien. ¿Hasta qué punto el atractivo tiene que ser un elemento decisivo en llevar al matrimonio o no llegar? Pues hay que tener cuidado, no solamente en la época del noviazgo con la castidad correspondiente, la abstención, sino también en ponderar hasta qué punto, cuando me siento atraído por esa chica, lo que me está atrayendo es su cuerpo y no sus cualidades. También es verdad que a veces hay mujeres que se visten, como dice un viejo amigo mío, quiéreme por mi inteligencia, que quiere decir que van enseñándolo todo menos su inteligencia, que seguramente no está. Bueno. Este capítulo aparte, la cuestión de las clases de amor, sensible o intelectual. Segundo, la intensidad. ¿Tengo que amar hasta la destrucción? Pues depende de lo que ames. Claro. ¿Tengo que mantener una amistad caiga quien caiga? Pues a veces sí, a veces no. Porque las circunstancias de la vida cambian y puede hacerse imposible mantener una amistad por la distancia, por ejemplo, ¿no? O porque haya sucedido algún acontecimiento que impida que se pueda construir una confianza en esa amistad. Ojo con los amores desmedidos y descontrolados, ¿no? Siempre me acuerdo de la tragedia de Romeo y Julieta. A mí me parecen unos perfectos imbéciles y acaban como se merecen, muertos, porque el amor que tienen entre ellos es destructivo. Con eso no se puede construir nada. Están tan atontolinados que acaban fatal por imbéciles. Ojo con los amores destructivos. Y luego, el tercer asunto que considerar aquí en la cualidad del amor por tipo, por intensidad, es por la calidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues a una distinción que se ha hecho muy corriente, que es clásica, entre amar algo, alguien, por sí mismo o por otra cosa. Se suele repetir aquella frase de Kant, famosa, de que a las personas hay que quererlas siempre como fin y nunca como medio. En realidad se le cita mal. Lo que Kant dice es que hay que querer a las personas siempre como fin, aunque se les quiera como medio. Porque las personas pueden ser medios. Es más, es muy bueno ser medio.
El profesor es medio para el aprendizaje del alumno. El padre es medio para el desarrollo del hijo. El conductor del autobús es medio para que el transeúnte llegue a su sitio. El médico es medio para que el enfermo recobre la salud. El cocinero es medio para que el comensal se alimente. Bueno, servir. Ser medios está bien. Otra cosa es ser meramente medio. ¿A las personas hay que quererlas siempre como fin? Sí. ¿Eso qué quiere decir por otra parte? Porque también hay una interpretación, a mi juicio, torcida de este asunto que hace de el respeto al valor absoluto de la persona lleva a hacerla como algo intocable. O sea, el respeto a la dignidad de la persona casi obliga a suprimir las multas de tráfico. Porque claro, cuando tú multas a alguien que iba a 200 cuando debería ir a 20, pues es que estás atentado a su valor absoluto. En situaciones no caricaturescas como la que acabo de decir, también se da, por ejemplo, cuando se plantea la legitimidad del derecho penal, en general. ¿Cómo vas a castigar a alguien que tiene dignidad absoluta? Pues se le castiga. Como el alcalde de Zalamea al capitán que había violado a su hija. Con muchísimo respeto ahorcaremos al capitán. No es incompatible el respeto a la dignidad de la persona humana con el derecho penal, ni muchísimo menos. Pero este es un asunto de largo alcance que ahora tampoco puedo desarrollar más, ¿no? Querer a los demás como fin significa querer su bien, es decir, su felicidad moral. Y eso no es incompatible con la justicia, en absoluto. Ojo con estas afirmaciones también rotundas, tan campanudas, tan fenomenales. El respeto absoluto a la dignidad de la persona humana. Bien, pues el respeto absoluto a la dignidad de la persona humana exige que al que ha delinquido se le condene adecuadamente, porque si no, el ser humano no es tratado como tal. ¿De acuerdo? Bueno, con esto tenemos unas cuantas pinceladas sobre el sentido moral del amor. Ya se ve que se abren mundos infinitos de consideraciones sobre este asunto. Y llegamos al final. Creo que con esto es suficiente. Ya es suficientemente largo está saliendo este vídeo. Hemos considerado el amor desde el punto de vista teórico para examinar qué grado de perfección tiene. Y he examinado un poquito, muy someramente, el amor desde la perspectiva práctica, también para hablar de su perfección, es decir, de su correcta orientación moral. Voy a acabar ya, pero necesito acabar con una observación sobre el carácter meramente filosófico de las consideraciones que acabo de hacer. El cristianismo es una religión muy ambiciosa, extraordinariamente rara, porque lo que propone es una transformación completa del mundo, una sobrenaturalidad, un sobrepasamiento de las cosas naturales. Sobrepasamiento que significa conservar, pero significa al mismo tiempo ir más allá. Bueno, yo me he movido por profesión y por intención en el territorio de la mera filosofía y por tanto en el plano de lo meramente natural. Habría que añadir aquí las consideraciones de carácter sobrenatural. La caridad es una virtud sobrenatural que infunde Dios en los hombres que aceptan su revelación. Bien, ese es otro territorio. Pero, insisto, yo me muevo solamente en el plano de la filosofía. Lo que sí me importa señalar es todo lo que señala la filosofía no es suprimido por la fe, sino que es sanado, conservado y elevado por la caridad sobrenatural. Esas consideraciones ya no me corresponden a mí. Y con esto hemos terminado.